¿Ven la diapositiva? Sí, Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a dar un repaso de los cortes histológicos del primer lapso. Estas diapositivas de acá nos las hizo nuestra profesora Romaris, la profesora de los lunes. Entonces, para que ustedes vayan estudiando, ya vayan estudiando todos estos cortes, cuando se los presenten en el preparcial o en el parcial, ¿ok? Entonces empecé. En este caso yo voy a empezar con lo que es tejido conectivo, cartílago, hueso y también tejido nervioso, ¿ok? Estas clases que nosotros les damos acá son como un abre boca. Recuerden que ustedes tienen que leer, tienen que investigar. Es importante que ustedes mismos tomen la iniciativa de buscar en los libros, de buscar en los microscopios que encuentran en internet, para que ustedes mismos, bajo su propio criterio, puedan identificar las diferentes estructuras que podemos ver en los cortes. Histología no se aprende si no se ve, literalmente. Tú en histología no vas a poder aprender si no ves imágenes. Y no es que ves imágenes un ratico antes de entrar al examen y ya. Tienes que constantemente estar buscando, estar viendo, estar comparando, porque todos sabemos que histología no es fácil. Pero no es fácil si no se practica, ¿ok? La práctica es el maestro. Entonces empezamos con lo que es tejido conectivo. Sabemos que en tejido conectivo encontramos muchísimos tipos, que si denso, laxo, los que están en el adulto, los que están en el embrión. Entonces creo que este es el tejido que entre comillas más se le puede dificultar a ustedes identificar, pero tampoco es imposible, ¿ok? Todo es cuestión de práctica. Entonces, aquí tenemos lo que es tejido conectivo mesenquimático, recordando que este es un tejido conectivo que nosotros vamos a encontrar en el embrión, perdón. Encontramos dos tipos de tejido en el embrión, el mesenquimático y el mucoso o el de Wharton. Entonces, en pocas palabras, en este tejido lo que vamos a ver es células que llevan el mismo nombre, células mesenquimáticas. Recordando que las células mesenquimáticas son estas células madres, células pluripotenciales, células que dan origen a otras células del tejido conectivo, ¿ok? Entonces, podemos identificar en un corte. Claramente ustedes saben que todas esas pelotitas moradas que se colorean de un morado bien fuerte, esos son los núcleos de las células mesenquimáticas. ¿Ok? Entonces nosotros fácilmente podemos identificar esas peloticas que representan los núcleos de las células mesenquimáticas. Si se dan cuenta, lo que más vemos es célula, ¿ok? Y que van a estar rodeadas por esa matriz extracelular, ¿ok? Rica en colágeno. Entonces aquí la profesora Romano señala células mesenquimáticas, todas estas son las células mesenquimáticas. Por acá se ve un vaso sanguíneo, pero este tema ustedes aún no lo han visto. Lo importante es que sepan identificar dónde podemos encontrar las células mesenquimáticas. A ustedes es muy probable en el examen les pongan es a identificar qué tejido es, si es conectivo, si es epitelio, si es nervioso, etc. ¿Y cuál es? En este caso es tejido conectivo mesenquimático. También dónde lo podemos encontrar. En este caso, este es un tejido que encontramos en el embrión. En este no hay muchas cositas que identificar, ¿ok? Solamente las células mesenquimáticas y la matriz extracelular que lo rodea. Ahora seguimos con este que también nosotros encontramos en el embrión, específicamente en el cordón umbilical, y es llamado también gelatina de Wharton. Este es tejido conectivo mucoso.
¿Ok? Entonces, quiero que ustedes noten la diferencia que hay entre uno y otro. Uno, los dos están en el embrión, pero visualmente ambos tienen muchísimas diferencias. ¿Ok? Quiero que se fijen muy bien en la forma de la célula o la manera en la que están dispuestas las células. ¿Ok? Entonces, aquí, todo esto que yo estoy señalando son las células. ¿Ok? Quiero que vean la diferencia entre cómo se ven los núcleos acá, en el mesenquimático, que literalmente se ve la pelotica perfecta, a cómo se ven los núcleos acá, en tejido conectivo mucoso. Aunque ambos son del embrión, visualmente se ven muy diferentes. ¿Ok? Y todo esto que está acá es la matriz extracelular. Entonces, un tip para identificar uno de otro, aunque creo que hay muchísima diferencia, es la manera o la forma en que se presentan los núcleos. Cabe destacar que acá nosotros también podemos encontrar fibroblastos, macrófagos, por ejemplo. Ok, los dos que mencioné antes sabemos que están en embrión. De ahí para allá, todos los demás tejidos conectivos, tipos de tejidos conectivos que veamos, son tejidos que vamos a encontrar ya en las personas adultas. Ok, vean este de acá. Este de acá es súper fácil de identificar. Aquí vemos fibras reticulares y células reticulares. Ok, sabemos que este tipo de tejido, también tejido conectivo, eh, para nosotros poder visualizar lo que son fibras reticulares, que siempre las vamos a ver como si fueran, según yo, son como racimos de uva, ¿ok? Entonces esas líneas, rayitas negras son las fibras reticulares que solamente las vamos a poder visualizar con impregnación argéntica, ¿ok? O con sales de plata, es lo mismo, exclusivamente. Entonces, fibras reticulares con sales de plata o impregnación argéntica, siempre nosotros las vamos a ver negras, de color negro, ¿ok? Cuando ustedes ven esto así, estas rayitas negras son fibras reticulares, según para lo que a mí se parecen racimos de uva. Esto es fibras reticulares y células reticulares, ¿ok? Entonces, ya un momentico. Lamentablemente estas están unas encima de otras, pero aquí igual se pueden ver. Aquí vemos, todo esto es tejido conectivo, los tres cortes, tejido conectivo. Ahora, esto de acá, si nos damos cuenta cómo están las fibras de colágeno, acá y acá, fácilmente nosotros podemos saber que este es tejido conectivo denso, modelado o regular, y este es no modelado o irregular, simplemente por cómo se ven las fibras de colágeno. Entonces, todas estas que están acá, de manera ordenada y paralela, son fibras de colágeno. Y ojo, no quiero que acá se confundan con músculo, ¿ok? Sabemos que en músculo la tinción no se ve así. Uy. ¿Qué vamos a ver en músculo? Vamos a ver las estrías. Ustedes observen eso, que aquí no tenemos esas estrías que nosotros vemos en un músculo estriado. ¿Ok? Entonces tenemos las fibras colágeno y, como siempre, las pelotitas moradas, que en este caso están aplastadas o se ven como aplastadas, son núcleos de fibroblasto. ¿Ok? Igual acá. Acá, si nos damos cuenta, todo esto es epitelio. Y como siempre, debajo de ese epitelio o subyacente a ese epitelio, nosotros vamos a encontrar tejido conectivo. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la manera en la que se ven, la que se observan esas fibras colágenas,
que para mí literalmente parece un revoltillo, y acá hay mucha diferencia. Y todas estas que vemos acá, igual, son núcleos de los fibroblastos. Ahora acá lo que vemos es tejido conectivo laxo. ¿Laxo por qué? Saben que el tejido conectivo se clasifica según la disposición y la cantidad de fibras que haya y también de cómo estén las células. Entonces nosotros acá vemos, esto es epitelio, y vemos el tejido conectivo subyacente. ¿Okay? Tejido conectivo es algo que ustedes tienen que repasar y repasar y repasar y repasar hasta que se lo aprendan o hasta que lo sepan identificar. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, podemos identificar fácil dónde hay fibras reticulares con las células reticulares, fácilmente por el tipo de tinción, porque esto no lo vamos a ver con hematocilina y eosina, y en donde hay fibroblastos y fibras colágenas, porque esas sí que la podemos ver con hematocilina y eosina. O se van a teñir de una forma eosinófila, ¿ok? En este caso, fibras colágenas, nosotros siempre las vamos a ver de color rosado o de color fucsia. Al igual que los núcleos de los fibroblastos, nosotros siempre los vamos a poder identificar, es porque los vamos a encontrar de color morado, ¿ok? Entonces, tejido conectivo 2, que sabemos que estamos hablando de cartílago y de hueso, tejido conectivo que es especializado. Sabemos que tenemos tres tipos de cartílago que visualmente son muy diferentes uno de otro. Sabemos que tenemos el hialino, el elástico y el fibrocartílago, que el hialino y el elástico van a tener pericondrio, pero el fibrocartílago no lo va a tener. Ajá. Entonces, ¿cómo identificamos el cartílago hialino? Fácil, porque parece vidrio. Hialos significa vidrio. Entonces, vamos a observar aquí esta imagen, donde todo esto es cartílago hialino. Esto que tenemos acá y esto que tenemos acá es el pericondrio, que sabemos que el pericondrio son esas capas de tejido conectivo que van a estar rodeando o envolviendo al cartílago para nutrirlo. Recordando que en esto acá no hay vasos sanguíneos. Se nutre precisamente es por el pericondrio que lo rodea. Entonces vamos a hacerle zoom acá. Ok, entonces, sabemos que el pericondrio tiene dos capas, ¿ok? Ustedes, aunque no logren identificar las cosas a simple vista, usen la lógica. Entonces, si yo sé que voy a tener pericondrio siempre por encima o por debajo o rodeando a lo que es el cartílago, inmediatamente yo sé que estoy acá y estoy acá, es pericondrio, porque el cartílago llega de acá a acá. Cartílago hialino, cuando ustedes les pongan los cortes, siempre lo van a ver así. ¿Ok? Siempre. Este color morado oscuro bien intenso. Entonces nosotros nos ubicamos y sabemos que esto es pericondrio. ¿Ok? Sabemos que el pericondrio tiene dos capas, que es la fibrosa y la condrogénica. La fibrosa, que es la externa, es la que está más arriba, esta de acá, van a tener fibras colágenas, va a tener fibroblastos, va a tener vasos sanguíneos, ¿ok? Y la condrogénica, que es precisamente esta delgadita de acá a acá, es donde vamos a encontrar los condroblastos. Por eso se llama condrogénica, génica de génesis, de formación, de origen. Y precisamente en esta capa encontramos condroblastos, que son células que van a dar lugar a los condrocitos y a la matriz extracelular de este tejido. Entonces, nosotros acá vamos a poder identificar condroblastos y condrocitos. Concha, esto acá se me mueve.
pero vamos a hacerlo así. Ok, los condrocitos, perdón, los condroblastos, nosotros siempre lo vamos a observar es en la capa condrogénica, por encima del cartílago como tal. Entonces, si nos damos cuenta, los condroblastos son mucho más pequeñitos que los condrocitos. ¿Ok? Los condrocitos sabemos que los vamos a encontrar dentro de estas lagunas, que son unas lagunas virtuales o condroplastos. ¿Ok? Entonces, los condrocitos, nosotros siempre vamos a ver esta célula aquí pequeñita, que es como más aplastada. Básicamente, nosotros la vamos a ver blanca, pero es por cuestiones de técnica histológica, de cuando se hacen los cortes y todas estas técnicas histológicas, nosotros los vamos a ver así. ¿Okay? Hay mucha diferencia entre un condroblasto y un condrocito. Ahora, inmediatamente por debajo de esta capa condrogénica, de estos condroblastos, nosotros vamos a encontrar a los condrocitos en sus lagunas. ¿Ok? Entonces, esto por acá es una laguna, esto por acá es otra, acá es otra, acá es otra, y nosotros siempre lo vamos a poder observar de este color morado bien intenso. Entonces voy a hacerle zoom a ver si no se me mueve. Por ejemplo, esto acá es una laguna, donde claramente podemos diferenciar tres condroblastos. Sabemos que los condroblastos que están en una misma laguna se llaman grupos isógenos, porque se forman de una misma célula, una célula en común. Entonces, sabemos que nosotros podemos ver a los condrocitos organizados o dispuestos de diferentes formas. Sabemos que una es haciendo una fila, que es la que se llama grupos isógenos axiales. Vamos a identificar un grupo isógeno axial por aquí. Por ejemplo, aquí lo tenemos, este que está acá. Uy, perdón, se me fue. Ajá. Por ejemplo, este que está acá. Y los coronales, que es los que están como en un cuadradito. Vamos a ver si encuentro uno por acá. Por ejemplo, este que está acá. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tipo de cartílago. Este es cartílago elástico, que como ya se habrán dado cuenta antes, hay muchísima diferencia entre los tres tipos de cartílago. Okay, entonces, el cartílago elástico igual va a tener su pericondrio, del cual se va a nutrir, pero en este, si notamos, no va a aparecer vidrio como el otro, ¿ok? Y este va a tener estas fibras elásticas. Voy a hacerle zoom. En este caso son estas que están acá, que están formando como una especie de red. Y los condrocitos, que son todos estos que nosotros vamos a encontrar entre esas fibras elásticas, ¿ok? Y de igual forma, por encima o rodeándolo, vamos a encontrar el pericondrio, que rodea. Entonces, como siempre, su capa externa, que es la que tiene fibras. Nailuz, disculpa, no se escucha. Calma muchachos, voy a llamar a Nailuz.
a la preparadora Nailuz a ver qué sucedió. Igual ya estaba terminando, ¿ok? Déjenme comunicarme con ella. Por favor, no abandonen la llamada, que todavía falta explicación. Todavía faltan los temas de tejido sanguíneo, muscular y nervioso. Cualquier cosa empezamos con eso de una vez mientras que Nailuz eh, vuelve a reincorporarse. Hola, una pregunta. Dime, corazón. Mientras Nailu se reconecta, llegué tarde a la llamada para ver si puedo hacer como una recopilación de lo que han dicho, algo breve. Ok, déjenme comunicarme con ella. Si no, comenzamos de una vez con los otros cortes, porque hay que ir avanzando, ¿ok? Ok, ahora sí me escuchan. ¿Desde qué parte dejaron de escuchar? Sí, ¿Desde qué parte me dejaron escuchar? Yo estaba en huesos, no sé hasta qué punto escucharon ustedes. Desde cartílago hialino y vamos por el segundo cartílago. Concha, yo ya iba que en hueso. Sí. Ajá. Listo. ¿Ven las diapositivas? ¿Y me escuchan? Sí, sí se escucha. sí, Ajá, todo fino. bien. Ajá. Entonces, ya les expliqué el cartílago hialino y vamos en el elástico. Que básicamente lo que yo les estaba diciendo es que hay mucha diferencia entre los tres cartílagos. Cuando nosotros vemos cartílago elástico, en los primeros que nosotros nos debemos fijar es en las fibras elásticas, que se ven como una maraña, como si fueran una maraña en el cartílago. Fibras elásticas son todas estas que están acá, como de color, no sé qué color es ese, como marrón, según yo, o como morado. Y nosotros vamos a poder visualizar los condrocitos, o los núcleos de los condrocitos, mejor dicho. En este caso, que son todas estas pelotitas moradas que vemos acá. E igualmente, cartílago elástico va a tener su pericondrio. El único cartílago que no va a tener pericondrio es el fibrocartílago. Entonces, igual, la capa condrogénica y vamos a tener la capa externa. En fibrocartílago, nosotros siempre lo vamos a observar así. Siempre vamos a ver estas fibras colágenas que son eosinófilas, entonces se van a teñir de rosado, de fucsia, de salmón.
Y vamos a visualizar los condrocitos. Yo les estaba diciendo que básicamente para mí se asemeja a un ojo turco, los condrocitos en el fibrocartílago. ¿Ok? Porque también en el fibrocartílago nosotros vamos a poder ver fibroblastos, como en este caso, estos de acá, son fibroblastos. Ok. Y cuando ustedes les pongan cortes de hueso, siempre les van a poner hueso compacto, recordando que tenemos hueso compacto y hueso esponjoso. En el hueso compacto es donde nosotros vamos a tener la osteona o el sistema de Havers, ¿ok? Porque el hueso esponjoso es básicamente las trabéculas. Sistema de Havers, hueso compacto. Entonces, esto es un corte por desgaste, que también les pueden preguntar. Este es por descalcificación. Sabemos que es por descalcificación. Los vamos a ver de este color, rosados, morados, y por desgaste nosotros los vamos a ver marrón. Entonces, aquí tenemos una osteona, aquí tenemos otra, por aquí hay otra, por aquí hay otra, por aquí hay otra. Ok, sabemos que en la osteona lo que más llama la atención es el conducto de Havers, que es por donde van a pasar vasos sanguíneos, por donde van a pasar los nervios, y los que son las laminillas concéntricas, que son anillos o tubos cilíndricos que van a estar unas alrededor de otras, ¿ok? Y aquí tenemos el aumento, el conducto de Havers, las laminillas concéntricas, esta es una, esta es otra, y entre cada laminilla vamos a ver esto, que son esas cavidades reales en donde nosotros vamos a encontrar a los osteocitos. ¿Ok? Ok, entonces Entonces, muchachos, permiso, Nailuz, discúlpame. uh-huh. En el demostrativo, a ustedes les van a preguntar corte, tinción, origen, función y estructura, ¿cierto? ¿Todavía se los preguntan así? Ok, entonces ustedes van a colocar ahí, en tal caso en este corte, hueso por desgaste, porque ya saben que cuando tiene tinción es por descalcificación. ¿Ok? Colocan, en este caso, que no tiene tinción, ¿ok? Que no tiene tinción, colocan sin color, ¿ok? Por desgaste sin color. Origen vendría siendo mesodermo. Función, pues soporte estructural, porque estamos hablando de hueso. Y cuando les hablen de estructura, van a mencionar todo lo que mencionó la preparadora Nailuz, ¿ok? El conducto de Haber, las lagunas, las laminillas, ¿ok? Ajá, listo. Y por supuesto, gracias Daniela, en esas medidas concéntricas vamos a ver estas estrías o especies de estrías que van a representar o representan los canalículos de las lagunas, ¿ok? Entonces, eh, les van a poner la imagen, como ya les explicó Daniela, ustedes ponen qué tejido es, si es hueso, si es cartílago, si es nervioso, si es músculo, etcétera. Van a poner la tinción o el método de estudio. En este caso, el método de estudio es por desgaste, donde no utilizamos tinciones. Les pueden preguntar también origen embrionario, les pueden preguntar también función. Ahora, por descalcificación, nosotros también vamos a poder lograr identificar fácilmente lo que son las ostionas. Ostionas o sistema de Havers que está en hueso compacto. Ok, entonces, logramos ver las laminillas concéntricas, aunque claro, no se ven tan bien como se veían por desgaste. Y las lagunas, en donde encontramos los osteocitos. Quiero que se den cuenta que aquí, en
en esta técnica por descalcificación, sí logramos ver los núcleos de las células. En este caso, estos que están acá, todos teñidos de morado, son los núcleos de las células, cosa que acá nosotros no vamos a poder ver. Ok, entonces este es un tipo de dosificación que es el endocondral. Recordando que primero hay un molde de cartílago, que después las células poco a poco se van a ir diferenciando, se van a ir transformando y van a pasar de ser células de cartílago a células óseas. ¿Ok? Entonces, voy a brincarme por acá la parte de sangre y médula ósea que la va a dar Daniela dentro de un rato y también de músculo para irme a tejido nervioso. ¿Ok? Entonces, en tejido nervioso, básicamente hay 3 cortes que a ustedes les van a mostrar, que siempre se los van a mostrar, que es corteza de cerebro, corteza de cerebelo y un nervio. ¿Ok? En cerebelo hay unas células muy particulares, que son las células de Purkinje, que exclusivamente nosotros lo vamos a ver en cerebelo. Si queremos nosotros diferenciar entre corteza de cerebro y corteza de cerebelo, sabemos que en cerebro hay más capas. La corteza tiene 6 capas, pero en cerebelo, que este caso, este cerebelo, hay 3 capas. ¿Ok? Y lo más importante, que creo que es un punto clave para que ustedes puedan diferenciar, son estas células. Células de Purkinje. ¿Ok? Entonces, quiero que se den cuenta el tamaño y la forma de estas células. ¿Ok? Aquí tenemos el soma. Estas son las dendritas. ¿Ok? Y vemos la capa molecular, que es la primera capa de cerebelo, la capa de células de Purkinje, en donde, para la redundancia, van a estar las células de Purkinje, que según yo parecen unos arbolitos, ¿okay? Y la capa granulosa. Ahora, quiero que se den cuenta acá cómo esta capa no posee tantas células o tantos núcleos de células como lo vamos a poder visualizar aquí. ¿Ok? Ahora, esto de acá es corteza de cerebro. Y quiero que se den cuenta, aquí tienen la numeración de las capas que tienen. Recordando que todo esto es sustancia gris. Y por debajo vamos a encontrar lo que es sustancia blanca, ¿ok? Cónchale, hubo un bajón ahorita de luz. Entonces, si me dejan de escuchar o se desconectan, bueno, no me pueden avisar, pues. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Nay. Sí, Sí, bueno. Ajá, se acaba de ir la luz y volvió. Ajá, pero bueno. Entonces, vamos a ver si aquí hay un aumento. Ajá, por acá. Igual, las capas del cerebro se van a llamar según la forma de las células. ¿Ok? Entonces tenemos la molecular, lo que es la granulosa externa, la piramidal externa, la granulosa interna, la piramidal interna y la multiforme. Básicamente en la granulosa nosotros vamos a observar células con una forma estrellada. Perdón, ajá, sí, en la granulosa. En la piramidal vamos a encontrar nosotros células con forma de pirámide. Y así también con la granulosa interna, con la piramidal interna y con la multiforme nosotros vamos a encontrar células de diferentes formas. Básicamente, si ustedes les muestran esto así, y hasta si a mí me lo muestran así, yo no sé decirte, esto es una célula de la capa tal. A ustedes les van a mostrar esto así, o esto así. Y seguramente les pueden
preguntar, identifique el corte, origen embrionario, y mencione las capas, ¿ok? O sus estructuras, y ustedes se ponen, tiene 6 capas, capa tal, con células de forma de estrella, por ejemplo. Ahora, esto de acá es un nervio. Esto es un corte longitudinal. Esto es corte longitudinal y esto es un corte transversal u horizontal. ¿Ok? Sabemos que los nervios están formados por los axones de las neuronas. Entonces, nosotros acá en este corte así podemos identificar, por ejemplo, aquí hay un núcleo, aquí hay otro núcleo, pero esos núcleos corresponden a las células de Schwann. ¿Se acuerdan de esas células que son las que envuelven los axones de las neuronas? De las neuronas que son mielínicas porque tienen la mielina. Entonces, estos núcleos que nosotros vemos acá son los núcleos de células de Schwann. Básicamente, esto de acá es la vaina de mielina o la mielina. Y esto es el axón. ¿Ok? Ahora, en este corte horizontal, sabemos que los nervios están constituidos por grupos de axones, de neuronas, que también se pueden denominar fibras nerviosas, y esos grupos van a formar los nervios. Tenemos capas de tejido conectivo que rodean los nervios y que los van a penetrar y que van a formar fascículos. Entonces tenemos lo que es el epineuro, que es ese tejido conectivo. Déjame ver si por aquí hay un... Ah, no. Ese tejido conectivo más externo. El tejido conectivo que nosotros vamos a tener dividiendo al nervio en fascículos. Por ejemplo, esto acá es un fascículo, esto acá es otro, esto acá es otro. Entonces, este tejido conectivo, nosotros lo vamos a ver acá, es el perineuro. Y entre cada fibra, bueno, todos estos puntitos que nosotros vemos acá, igualmente son los axones, o son las fibras nerviosas. Entre cada fibra nerviosa o entre cada axón, nosotros vamos a tener una red muy delgada o grupos de fibras reticulares, ¿ok? Entonces, básicamente, ustedes lo que le pueden poner es a identificar el epineuro, el perineuro, el endoneuro, ¿ok? Y fascículos. Acá hay un fascículo, aquí hay otro fascículo. Entonces, en tejido nervioso están estos 3 cortes. Corteza de cerebelo, que nosotros inmediatamente vamos a ver células de Purkinje. Ustedes piensan en cerebelo, piensen de una en células de Purkinje. Vamos a tener cerebro, la corteza del cerebro, y nervios. Y en nervios van a poner cortes así, a identificar las capas de tejido conectivo que nos envuelven, o así, donde básicamente vemos el axón, núcleo de célula de Schwann y la vaina de mielina. Ok, aquí tenemos también, esto es un nervio, igual, vaina de mielina. Quiero que vean esto acá, muy interesante. Se recuerdan que hay axones que tienen mielina, que entre cada vaina de mielina hay un espacio libre del axón, que es el nódulo de Ranvier. En este caso lo vemos acá, ¿ven? El nódulo de Ranvier, esto es vaina de mielina, y vean el nódulo de Ranvier. Que igual un corte longitudinal. Entonces, Dani, si quieres poner las diapositivas en tu teléfono. Excelente, Nailuz. Excelente. Sorry, pero los tengo que dejar aquí con Daniela y nos vemos ya la próxima semana. Ok, muchachos, vamos a comenzar con el repaso de sangre, músculo. Y bueno, ya Nailuz explicó todo de tejido nervioso, entonces cualquier cosa
queda alguna duda de tejido nervioso, me avisan, ¿ok? Podemos aclarar, podemos repetir. Va a ser algo conciso, preciso. Yo necesito que ustedes se vayan de aquí sabiendo responder el examen, ¿ok? Y también necesito que les digan a sus compañeros que ingresen, porque en este caso yo soy la que acepta las solicitudes aquí para la videollamada y no me puedo estar saliendo, ¿ok? También voy a hacer preguntas y encienden el micrófono y responden. Médula ósea y sangre. Es importante que sepan que todas las estructuras, todos los cortes de médula ósea y sangre provienen de un origen embrionario común, que es el mesodermo. ¿Ok? Cuando les pregunten origen, colocan mesodermo, ¿ok? Porque estas células de la sangre se originan de algo que se llama médula ósea, cuando estamos en la vida intrauterina, de unas células mesenquimáticas indiferenciadas o pluripotenciales. ¿Ok? Facilito. ¿Ok? Esto es un frotis de sangre. ¿Ok? Frotis de sangre. En donde podemos ver múltiples eritrocitos, podemos ver las plaquetas, que son las estructuras moraditas que se ven acá. ¿Ok? Estas estructuras moraditas, vamos a voltearlo por acá para que no estorbe tanto. Ajá. Estas estructuras moraditas son las plaquetas. Fíjense la diferencia del tamaño. ¿Ok? Miren los eritrocitos, ¿ok? Que son discos bicóncavos. Si recordamos la teoría, son discos bicóncavos que ocupan o representan el 90% de los 99%. Mírense la cantidad de eritrocitos que hay comparado con la cantidad de plaquetas que casi ni se ven, o de trombocitos. Ocupan el 99% de los elementos formes de la sangre. Y eso, a un nivel contable, cuando yo me hago una hematología y el contagio de eritrocitos, es total a 5 millones de células por microlitro, ¿ok? O por milímetro cúbico. Ellas tienen o miden alrededor de 7.5 micrómetros, o sea, son grandes comparados a los trombocitos o plaquetas que miden entre 2 a 3 micrómetros, pero comparados con los leucocitos son pequeñas, ya los vamos a ver. ¿Ok? Es fácil de ver un disco bicóncavo que se ve entre rojo o rosado. En un frotis al fresco se ve así. Los trombocitos se ven moraditos. ¿Ok? Acá, los neutrófilos. Los neutrófilos, saben que nosotros dividimos las células sanguíneas entre granulocitos y agranulocitos. Refrescando acá, los granulocitos son aquellas células de la sangre que tienen gránulos, ¿ok? Y de acuerdo a su afinidad a las tinciones, a los colorantes como hematocina y eosina, de esos gránulos se van a llamar neutrófilos, basófilos o eosinófilos. ¿Ok? Neutrófilos tienen gránulos, aquí se ven algunos puntitos en el citoplasma de esta célula, al igual que aquí, pero no es que predomine más basófilos o morados o los eosinófilos o rosados. ¿Ok? Estas células también se llaman polimorfonucleares, neutrófilos o polimorfonucleares. ¿Por qué? Porque da la apariencia de que tuviese bastantes núcleos, pero no es así. Realmente es que estos núcleos forman como lóbulos, ¿ok? Lóbulos porque son especies de varios núcleos, pero todos ellos están unidos por su cromatina, es decir, están divididos en lóbulos, pero no es que son varios núcleos. Actualmente se llaman segmentados o
en las pruebas de sangre, estos neutrófilos se les dice segmentados. ¿Por qué? Porque es una buena forma de llamarlos. Y cuando estos neutrófilos tienen solo 2 núcleos, ¿ok? Se considera que es un neutrófilo inmaduro. ¿Por qué? Porque todavía no se han segmentado el núcleo, pues todavía no se han formado los lóbulos que se pueden formar, que pueden ser de 3, 4, 5 lóbulos. Esta célula, los neutrófilos, son las primeras que salen en los mecanismos de defensas. ¿Ok? Ocupan entre el 60 al 70% de estos leucocitos. ¿Ok? Y en una prueba de sangre se ve la diferencia entre la cantidad entre los basófilos y los eosinófilos. Y ellos tienen un diámetro de 12 a 15 milímetros, micrómetros de diámetro. ¿Okay? Si se dan cuenta, comparados a los 7 micrómetros de diámetro que tienen los eritrocitos, son un poco más grandes. ¿Okay? Es necesario que los identifiquen. Neutrófilo o polimorfo nuclear tiene varios núcleos. ¿Okay? Tiene varios núcleos y tiene gránulos, pero no es ni muy morado ni muy como eso, que es un citoplasma transparente, ¿ok? Se llama más el morado o el rosado. Ok, ahora, ¿cuál creen que es este? ¿Cuál creen que es este? Alguien que encienda el micrófono. Eosinófilo. Eosinófilo, muy bien. Además aquí medio se asomaba el nombre, ¿no? Pero, muy bien. ¿Por qué? Porque aquí se ven los gránulos que son rosaditos, ¿verdad? Estos gránulos se ven rosados. Tienen eosinofilia, es decir, tienen afinidad por los colorantes ácidos, por la eosina, ¿ok? Por la eosina. Entonces se ve rosado, ¿ok? Son muchos gránulos rosados. Este es muy evidente presenciarlo o identificarlo. Y miren los núcleos. Miren los núcleos, son como 2 núcleos, ¿verdad? Porque este es binucleado. Binucleado. El prefijo bi significa 2. ¿Ok? Entonces, binucleado. Igual, estos tienen un tamaño entre 12 a 15 micrómetros de diámetro. Un poquito más grandes que los eritrocitos, ¿ven? Que los glóbulos rojos. Ahora los basófilos. Los basófilos suponen que tienen a nuestro ojo clínico, nosotros no podemos ver núcleo, No se oye. Daniela, que no lo se escucha entrecortado. Quedamos en eosinófilo. hay. ¿Me escuchan ahora? Sí, quedamos en la parte de eosinófilo. ¿Aló? Ajá. Ok, buenísimo. Entonces, aquí tenemos los basófilos. Basófilos, ¿por qué? Porque estos gránulos que tiene el citoplasma de estas células tienen afinidad por los colorantes básicos, ¿ok? Por la hematocilina. Entonces, estos gránulos se tiñen tanto de morado que tapan el núcleo, por así decirlo, ¿ok? Este núcleo tiene una forma de S, pero por los gránulos que se tapan o que me van a tapar el núcleo porque se tiñe tanto de morado que se camufla el núcleo, ¿ok? Que también es morado. Esta célula que está acá, ¿qué célula sería? Que alguien encienda el micrófono. Esta célula que está acá. Ya la hablamos. Neutrófilo.
Excelente, un neutrófilo. Igual aquí también siempre tienen algo que los orienta, ¿ok? Para estudiar. Esto acá, linfocito. Los linfocitos, si se dan cuenta, son un poquito parecidos en cuanto al diámetro con los eritrocitos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos miden 7 micrómetros, ¿ok? 7 micrómetros. Pueden llegar a ser más pequeños que un eritrocito. El núcleo es tan grande que ocupa la mayor parte de las células. Si se dan cuenta, tiene un citoplasma muy escaso y la célula está ocupada en mayor parte por, por el núcleo. Pueden ser tanto linfocitos T como linfocitos. Eh, tenemos acá los monocitos. Los monocitos tienen forma, el núcleo, de riñón, ¿ok? Tienen forma de riñón. Ellos tienen un tamaño un poquito más grande que los demás leucocitos. ¿Por qué? Porque pueden ser de 12 a 18 micrómetros. 18 micrómetros, y si se dan cuenta, se ve la diferencia entre los neutrófilos, que este puede ser un poquito más grande. ¿Por qué hacemos la distinción de granulocitos y agranulocitos? Porque si se dan cuenta, acá esta célula casi y tiene citoplasma, ¿no? O sea, no tiene gránulos, ni es poco, ¿ok? Por eso es relativamente sencillo diferenciarlos uno de otros, ¿ok? Este es un agranulocito. Ok, también vamos a irnos a un microscopio virtual para que ustedes vean. Yo no sé si alguno de ustedes, como dijo la preparadora Nailuz, se ha puesto a, a estudiar y a buscar en los microscopios virtuales las células y los cortes que les hemos dado en las clases. Pero aquí tenemos este microscopio virtual que también se los dio Nailuz cuando les dimos la bienvenida a la asignatura, que ella les explicó el uso de los microscopios virtuales y todo. Acá, si se dan cuenta, pareciera como que si no hubiese nada, ¿no? ¿Por qué? Porque este corte es un frotis, entonces entre la cantidad de eritrocitos que se ven, no encontramos, ¿no?, las células, pero tenemos que hacer zoom, ¿ok? Vamos acercando, nos vamos acercando. ¿Ven? Y si se dan cuenta, aquí se empieza a ver los puntitos rosados, que son los eritrocitos, y algunos puntitos morados que pueden ser los leucocitos. Y si hacemos más zoom, se ve en este puntito que está aquí justo en el centro, que vendrían siendo los trombocitos, ¿ok? O las plaquetas. Acá, vamos a irnos deslizando por acá. Aquí ya de una vez conseguimos un polimorfo nuclear, que lo voy a colocar en el centro, ¿ok? El polimorfo nuclear. Y al lado, una célula de menor tamaño que vendría siendo un... ¿Alguien que encienda el micrófono? La célula que está al lado del polimorfo nuclear. Un basófilo. Es un linfocito. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el núcleo, qué bueno que pasa esto, ¿ok? Porque ustedes pueden llegar a confundir un linfocito de un basófilo, ¿ok? Se puede confundir realmente, porque toda la célula es morada, pero en este caso toda esta célula es morada porque todo el núcleo lo ocupa el núcleo ocupa toda la célula, ¿ok? Y es más pequeña. Entonces ahí, ¡pum!, es un linfocito, ¿ok? Al igual que esta célula que está aquí en el medio. Vamos a ir bajando. Tenemos otros dos polimorfos nucleares, cada uno trilobulado. Vamos a ir deslizando más. Aquí igual linfocito, linfocito. Esto que está aquí en el centro. Vamos a colocarlo aquí que no se vea esta célula. Esta única célula moradita que se ve ahí. Esa sí es un basófilo. ¿Se dan cuenta? Se ve como una célula llena de gránulos, ¿ok? Llena de gránulos morados y no se ve un núcleo, no se distingue nada. Ese sí es un basófilo. Vamos a ir bajando. Aquí, dos linfocitos.
¿ok? Un polimorfo nuclear o neutrófilo, otro linfocito. Vamos a ver dónde conseguimos más. Igual, polimorfo nuclear, linfocito, basófilo. Igual aquí ustedes deslizando, viendo las células, viendo las diapositivas, viendo las imágenes, pueden ir diferenciando. Quiero encontrar un eosinófilo para que vean cómo se consigue. Aquí está. Vean esta belleza. Aquí en el centro. Si se dan cuenta, el citoplasma es rosado y tiene dos núcleos. ¿Ok? Entonces, si la teoría me dice que el eosinófilo es binucleado y tiene gránulos acidófilos, aquí la teoría, o sea, da el clavo con la, con la clínica. Entonces acá puedo diferenciar un eosinófilo, citoplasma rosado lleno de gránulos rosados y dos núcleos. ¿Ok? Para que se den cuenta que los dibujos que les colocan en la clase sí se parecen a los cortes que les muestran. ¿Ok? Entonces, si a ustedes les dicen corte, vendría siendo frotis de sangre, ¿verdad? Origen, ¿cuál sería el origen? Ya se los dije. ¿Alguien que encienda el micrófono? Mesodermo. Exacto, mesodermo. ¿Cuál sería la función? ¿Cuál es la función de la sangre? ¿Alguien que encienda el micrófono? El transporte. Transporte, nutrición, irrigación, de todo, ¿ok? Y estructuras que van a colocar, pues lo que ven. Van a colocar los eritrocitos, leucocitos, van a colocar basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, linfocitos y trombocitos. Todo lo que se ve, ¿ok? Todo lo que les hablé. No es tan difícil, ¿verdad que no? No, nadie No. respondió. Ok. Vamos a No. pasar a tejido muscular, que es algo también relativamente fácil. La idea es que con estos dos cortes, ustedes, con estas dos prácticas de estos dos temas que son relativamente sencillos, ustedes ahí puedan ayudarse un poquito, ¿ok? Entonces, tejido muscular, igual, origen mesodermo, ¿ok? Origen mesodermo. Y corte que van a poner, pues músculo, ¿ok? Pueden colocar, en caso de que sea, ya aquí para que no se confunda. Ajá, en caso de que sea tejido muscular eh, cardíaco, ¿qué van a colocar? Pues miocardio, ¿ok? Que es el músculo del corazón. En caso de que sea músculo liso, ¿qué van a colocar? Pues puede ser, depende, puede ser útero, puede ser colon, depende de dónde se lo muestren, pero generalmente los que hay en la facultad es útero. ¿Y qué pasa si es esquelético estriado o estriado esquelético? Lengua, ¿ok? Son los que la mayor parte hay en la facultad. Pero realmente puede ser un músculo masticatorio, un músculo de esos de movimiento. Pueden colocar músculo de movimiento y ya. Origen mesodermo. Función vendría siendo movilidad, ¿ok? Movilidad. Ustedes colocan movilidad y ya es suficiente. Si ustedes saben que el músculo esquelético estriado es movilidad voluntaria, ustedes colocan movilidad voluntaria. Y los otros dos son movilidad involuntaria, ¿ok? Y en el caso, si quieren ser más específicos, en el caso del miocardio, movilidad cardíaca. Ya les estoy diciendo cómo contestar el examen. En este caso, vendría siendo un corte de lengua, si se dan cuenta, por la disposición de los núcleos que están en la periferia, ¿no? Y es multinucleado en la periferia, sabemos que es un músculo estriado esquelético. Yo acá, si lo veo a simple vista, yo no veo las estriaciones, o es difícil percibirlas, ¿no? Pero si yo afino mi ojo, miren cómo se ven. Sí se ven las las Estrella. estriaciones. ¿Sí se ve?
Si se ven las estriaciones, ¿ok? Si se ven las estriaciones, tengo que afinar mi ojo y no dejarme invadir por los nervios y afinar y mirar con mucho detalle, ¿ok? Aquí lo bueno es que este corte les muestra tanto el corte longitudinal como el corte transversal, ¿ok? Transversal es como que si yo estuviese seccionando, picando una manguera por la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver? En vez de algo largo voy a ver un círculo, ¿ok? O voy a ver algo que es circular, ¿no? Igual en este caso. Vean que es multinucleado, los núcleos están en la periferia y me van a delimitar hasta dónde llega la célula, porque si se dan cuenta, estas fibras están muy pegadas unas de otras, ¿ok? También se pueden ver o se pueden dar los casos en que los núcleos queden ubicados acá en el centro, ¿ok? Que es cuando indica que este corte, cuando pasó con el microtomo, cuando empezaron a cortar o a seccionar todos estos pedacitos de lámina, pues se hizo un corte tangencial, es decir, que pues casualmente esta fibra terminaba aquí y le pasaron el microtomo por acá y quedó en el centro, ¿ok? Pero acá, en un corte transversal, podemos ver que estos núcleos están acá en la periferia, ¿ok? Y son varios, es varios, ¿ok? Aquí también ustedes pueden diferenciar, ¿ok? Aquí el perimicio, y todo esto que está acá alrededor vendría siendo el endomicio. Endomicio, ¿ok? Puede ser que les pregunten eso, las capas. Recuerden que es epimicio, peri, que es alrededor. Recuerden, el prefijo peri significa alrededor de algo. Y endomicio, que está dentro, ¿no? Entonces, de afuera o de más externo, más interno, epimicio, perimicio, endomicio. Ok, aquí se ve un poco mejor las estriaciones. Recuerden que estas estriaciones van a coincidir con las bandas de la sarcómera, que sabemos que la sarcómera es la unidad funcional contráctil de la fibra muscular, ¿ok? De la fibra muscular. Y las bandas I, ¿qué van a hacer? ¿Las bandas cuáles? ¿Quién puede encender el micrófono? ¿O qué representan entre las bandas oscuras y las claras? Las bandas I y las bandas A. Es una pregunta. Pueden encender el micrófono. Daniela, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Ajá, saben que en la sarcómera, ¿no? Que es la unidad funcional contráctil de la fibra muscular, tenemos que estas zonas claras y oscuras las dan las bandas, que son las bandas I y las bandas A. ¿Cuáles son las bandas claras y las bandas oscuras? O sea, las bandas I, ¿cuáles son? Y las bandas A, ¿cuáles son? Las bandas A son las bandas oscuras y las bandas I son las bandas claras. Excelente, corazón. Muy bien, excelente. Excelente, excelente. Entonces, las bandas I son estas bandas más claritas. Vamos a colorearlas de amarillo, o vamos a hacerle aquí una flechita de amarillo. Cónchale, esto es muy grueso. Vamos hacia atrás. Bueno, aquí se ve, ¿ok? Las bandas I son estas bandas claritas, ¿ok? Las bandas A son las bandas más oscuras. Si se dan cuenta, ustedes cuando estudiaron la estructura de la sarcómera, habían unas líneas que eran las bandas I, las bandas A, habían unas líneas H, unas bandas H, y dentro de las bandas H estaba una línea M, ¿ok? Todo eso es importante que lo reconozcan y que lo diferencien, ¿ok?
Podemos irnos ahorita a las diapositivas, si no todavía no lo entienden, para explicarlo. Aquí todo esto que está aquí más claro vendría siendo el endomicio, ¿ok? Todo ese tejido conjuntivo laxo que me envuelve a cada fibra muscular. Esto es una fibra muscular, ¿ok? O miocito, que es la célula muscular. Esto es un núcleo, 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 ¿ok? Y cada una de esta fibra muscular o miocito es una célula, ¿ok? Muy larga. Pueden tener hasta 10 centímetros, hasta 70 centímetros de largo estas células. Suelen ser extremadamente largas, ¿ok? Llévense de la clase de hoy que estas estriaciones corresponden tanto a las bandas A como a las bandas I. Las bandas A son las oscuras y las bandas I son las claras. Ok, ahora tenemos, esto es un corte de miocardio. Okay, corte de miocardio, origen mesodérmico, función, movilidad cardíaca. Estructuras. Bueno, pues las estructuras pueden ser fibras musculares estriadas cardíacas, ramificadas. ¿Ramificadas por qué? Porque son como pantalones, ¿ok? O pantaloniformes, ¿por qué? Porque ellas son bifurcadas, es decir, ellas, si se dan cuenta acá, se dividen, ¿no? Ella se va a dividir. Se va a dividir igual acá. Estas células se van... Cónchale. Aquí esta célula que está acá se dividió aquí. ¿Ok? Tenemos a los núcleos en el centro, como ven acá. Los núcleos en el centro, los núcleos en el centro, núcleos en el centro. ¿Ok? Aquí se ven las estriaciones. Se ven las estriaciones. Aquí las estriaciones no son tan marcadas. ¿Por qué? Porque estas fibras musculares no son tan, o estos filamentos de actina y miosina, que son los que me constituyen la sarcómera, no están en mayor cantidad como están en el tejido muscular esquelético estriado. ¿Ok? Pero sin embargo están presentes. Si se dan cuenta, aquí en un corte transversal, los núcleos están totalmente en el centro, ¿ok? Los núcleos están en el centro. Miren este caso, que qué bueno que lo veo acá, porque miren cómo esta célula tiene dos núcleos. Estas células musculares cardíacas pueden ser binucleadas. Estas tienen un núcleo, pero pueden tener dos núcleos. ¿Se dan cuenta acá? Otra célula con dos núcleos. ¿Por qué? Porque esta es una célula que tiene demasiada función energética, va a tener demasiadas mitocondrias más que el músculo esquelético estriado. ¿Por qué? Porque esta célula necesita mucha energía porque nosotros no paramos, el corazón no para. ¿Ok? Entonces, esa actividad motora cardíaca nunca se detiene. Entonces, tiene que tener demasiada energía. Por eso tiene demasiadas mitocondrias. Entonces, y este es el endomicio. Entonces, las células cardíacas son células pantaloniformes o bifurcadas. El núcleo está en el centro, puede ser binucleada y ellas están unidas entre sí por componentes de unión, por especializaciones laterales que son complejos de unión. Si se acuerdan que vimos complejos de unión en epitelio, vimos complejos de unión que eran las zónulas adherentes, que eran las zona occludens. ¿Se acuerdan que la zona occludens era como un cinturón que le daba toda la vuelta a la célula? Igual los discos intercalares, ¿ok? Los discos intercalares, que son estos que están acá, son aquellos complejos de unión que me unen cada una de las células, porque ellas están muy unidas entre sí. Estos son discos intercalares. Esto que señala esta flechita de aquí es un disco intercalar, ¿ok? Espero que lo estén percibiendo.
Ok, y aquí tenemos una musculatura lisa. Entonces, si les colocan esta imagen, en el laboratorio, en el examen, pueden colocar músculo liso como corte, o en tal caso, pueden colocar útero o colon. Yo creo que esto es útero, ¿ok? Útero. No está identificado, pero por lo que veo es útero. De origen mesodérmico, tinción, pues hematocina y eosina. Función, movilidad involuntaria, ¿ok? Porque el músculo liso, recuerden que está inervado por el sistema nervioso autónomo, es movimiento involuntario. ¿Qué van a colocar? Pueden colocar musculatura lisa, pueden colocar, como ustedes se lo saben, que son células que tienen su núcleo en el centro, ¿ok? Son células fusiformes o alargadas, ¿ok? En la cual tiene un citoplasma muy rosado, muy eosinófilo y eh, sin estriaciones, ¿ok? Esto es un corte visto de una forma longitudinal o un corte longitudinal y aquí transversal. Si se dan cuenta, acá los núcleos son muy numerosos. ¿Por qué? Porque estas son células muy unidas entre sí, desordenadas, pero muy unidas entre sí. Forman una especie de acoplamiento que ellas están como cuando se entrecruzan los dedos, tal cual. Así están ellas muy unidas entre sí, muy estrechamente unidas entre sí, pero muy desordenadas. Los núcleos están totalmente en el centro y estas son células más largas que anchas. ¿Ok? Esto que ven acá es un vaso sanguíneo, esto que está aquí. Ok. ¿Forma de diferenciar un músculo de otro? Pues acá, en la práctica, yo les mencioné a los chicos que estuve acompañando en el laboratorio que fíjense en los núcleos siempre, porque todos los núcleos son diferentes en los tipos de cortes. Musculatura estriada, esquelética, núcleo en las periferias, múltiples núcleos en la periferia, ¿ok? Y son muchos. Y en los cortes transversales se ven los núcleos justo en la periferia de las fibras. No hay pele aquí, ¿ok? Y muevan ese microscopio. Hay veces que los profesores le colocan una estructura porque quieren que la vean, pero ustedes, como son niños inteligentes y quieren identificar bien el corte y no confundirse y no salir mal, ustedes lo mueven un poquito para ver dónde están parados, ¿ok? Muchas veces ustedes identifican los cortes moviéndolos, viendo los cortes transversales, ¿ok? Ahora, en musculatura estriada cardíaca, hay estriaciones, hay discos intercalares que se ven muy bien, a veces se ven como espacios en blanco. Los núcleos se ven en el centro, ¿ok? Se ven en el centro. Y aquí, en los cortes transversales, los núcleos se ven súper redonditos. Y acá, los núcleos también están en el centro, se ven las células súper desordenadas y no hay estriaciones. Ok, en tejido nervioso necesitan un repaso. Díganme sí o no. Sí, Ok. Como la preparadora Ana Luz les comentó, solo hay 3 cortes. No hay pérdida de aquí. Ok. Solo hay 3 cortes. Los 3 son del ectodermo. Ectodermo, ¿ok? Su función es nerviosa y ya. Si ustedes colocan nerviosa es suficiente. ¿Ok? Hematocina y eosina en este caso. Ajá, este es un corte de corteza cerebelosa. Yo les quiero aquí colocar las diapositivas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen todos los recursos, muchachos. En mis tiempos, como dicen por ahí, nosotros no teníamos tanto. ¿Por qué? Porque no teníamos preparadores. Y aquí, Nailuz se tomó la molestia de hacerles unas diapositivas que están súper bien explicadas. Ajá, y aquí ella
les colocó tanto corteza cerebral como corteza cerebelosa, que estos son los cortes que a ustedes les aparecen en la práctica. Entonces tenemos que la corteza cerebral está formada por sustancia gris, ¿ok? Que son todos esos cuerpos o somas de las neuronas, ¿ok? Vamos a empezar primero con corteza cerebelosa. En la corteza cerebelosa solo van a haber 3 capas y son muy fáciles de diferenciar una de otras. ¿Por qué? Porque tenemos a la célula de Purkinje, como ella se los mencionó. Esta célula de Purkinje tiene forma de matraz, ¿ok? O de arbolito, como ella también lo mencionó, ¿ok? Estas 3 capas son la capa molecular, que es esta que sale arriba vamos a colocarlo así. Ajá. Aquí como aparece en la imagen, donde dice CM, ¿ok? Que es la capa molecular, posee células estrelladas. Células en forma de estrella, como les dijo ella, ¿ok? Dendritas de las células de Purkinje, que son las células en forma de matraz, o de arbusto, o de arbolito. Células en cresta y axones no mielinizados de la capa granulosa, ¿ok? Las células de Purkinje son las que están en el centro, ya las vamos a ver en el corte, que les va a aparecer en el examen, y la capa granulosa, que son células granulosas, y glomérulos, que son los islotes cerebelosos. Miren cómo aquí Nailuz les coloca la división de cada una de las células, ¿no? Y de las capas. Ahora vámonos a la práctica. Ajá. Aquí. Aquí podemos ver las células de Purkinje, ¿ok? Que son las células en forma de matraz. Acá, ¿vieron cómo los axones de estas células, van a la capa molecular? Entonces, es tal cual como dice la teoría, ¿ok? Que los somas, que los axones de las células de Purkinje se proyectan hacia la capa molecular, ¿ok? Todo esto vendría siendo la capa molecular, la primera capa, ¿no? Todas estas que dice BC son las células en forma de estrellas, ¿ok? Células en forma de estrellas. Ahora, la capa de las células de Purkinje, o la capa de Purkinje, son estas, ¿ok? Que son las células en forma de matraz o en forma de arbustico, y están ubicadas así en hilera, ¿ok? En hilera. Y todo esto que están apuntando con las flechitas y que tiene esta letra G, son las células granulosas. ¿Por qué? Porque están en la capa granular, ¿ok? No hay pérdida, ¿ok? Capa molecular, capa de células de Purkinje y capa granulosa. Y esto representa la corteza cerebral. Esto es un corte de corteza cerebelosa. Hematocina, eosina, ectodérmico, ¿ok? Estructuras, van a colocar las capas, ¿ok? Las capas, y es importante que digan estas células porque estas son elemento diagnóstico de este corte, ¿ok? Y aquí lo ven mejor a simple vista. Capa molecular, capa de células de Purkinje y capa granulosa. La granulosa, véanlo como granulitos, como si fuesen unos gránulos, que se ve aquí muy, muy, muy intenso. Todas estas celulitas, véanlo de esta forma. Y estrellas, ¿por qué? A mí me gusta todos muchachos con mnemotecnia. El cielo en la noche es totalmente negro, ¿verdad? Y los punticos que se ven muy separados unos de otros son las estrellas. Esto véanlo como un cielo estrellado, ¿ok? Como una estrella. Todo lo clarito vendría siendo el cielo y todas estas celulitas vendría siendo las estrellas, ¿ok? Como para que se acuerden en el examen. Ahora el corte de corteza cerebral. Es importante que sepan que hay 6 capas. Las 6 capas se los van a mencionar, se los van a colocar. Cuando les coloquen un corte así, grandísimo, que tienen tanto desde su superficie
superficie, hasta el inferior. Muchas células y muchas capas como divididas en zonas. Ustedes saben que es la corteza cerebral, sobre todo el grupo de los miércoles, muchachos, garanticen que se las van a colocar, tanto este corte como este corte. ¿Y qué tienen que hacer aquí? Pues colocar, identificar el corte. Bueno, ustedes son inteligentes y colocan corteza cerebral, tinción, hematocina, eosina, origen, ectodérmico, función, nerviosa, estructura, ajá, colocan todas las capas. La primera vendría siendo la molecular, la segunda, la granulosa externa, toda esta, ¿ok? La siguiente vendría siendo la piramidal externa, toda esta. ¿Ok? Los números diferentes, pero ajá. La cuarta vendría siendo la granulosa interna, ¿ok? La siguiente, la piramidal interna y por último la multiforme. Ahora nos vamos a las diapositivas que ustedes tienen para estudiar. Okay. Se ve tal cual, ¿ok? Ok, esto es otra tinción, pero se ve tal cual, muchachos. Acá Nailuz les coloca qué hay o cómo diferenciar cada capa, ¿ok? No me voy a tener aquí porque ya se los mencionó. Igual ustedes tienen estas diapositivas, estudien, ¿ok? Y bueno, el tercer corte, perdón, sería, ¿sí me escuchan? Enciendan el micrófono y díganme que sí, por favor. Ok, sería el corte de nervio mielínico. Si les aparece algo así en la práctica, colocan corte mielínico, tinción, hematocina, eosina, función nerviosa, estructuras. Ok, bueno, ustedes van a colocar fibras mielínicas. ¿Por qué? Porque todas estas son fibras. Fibras en sentido longitudinal, fibras en sentido longitudinal. Aquí, por si acaso no llegaron a identificar, donde está el asterisco, vendría siendo la mielina, ¿no? Vendría siendo, cónchale, vendría siendo toda la mielina, toda la envoltura de mielina, todo esto, ¿ok? Y esta célula, y esta estructura, que la voy a colocar de azul, vendría siendo el axón, cónchale. Ajá, si se dan cuenta, lo blanco es la mielina, lo azul es el axón. No sé si ustedes lo llegaron a percibir así, pero como para que lo entiendan, lo de la flecha azul, el axón, y lo que está en asterisco y envuelto o encerrado en ese círculo rojo vendría siendo la mielina, ¿ok? La mielina. Y esto que apunta la flecha roja, voy a encerrarlo de rojo también, o vamos a hacerlo mejor de negro. Aquí. Esto que está acá, y si se dan cuenta que es como una depresión o esto donde la mielina no está, son todos esos saltos que da, o todos esos saltos, sí, que da toda esa envoltura de mielina que se llama cruces o nódulos de Ranvier, ¿ok? Eso es lo que les está intentando explicar la preparadora Nailuz, ¿ok? Que son esos pequeños espacios donde la mielina no está, ¿ok? Como para que lo entiendan de esa forma. Y eso se los van a preguntar en los exámenes, que identifiquen esta estructura que está acá, o este espacio que está acá, que vendrían siendo los nódulos de Ranvier, ¿ok? ¿Y cuál es la función de esos nódulos? Transmitir con mayor rapidez el impulso nervioso, porque el impulso nervioso va saltando, ¿no? Va saltando, va saltando, va saltando. Entonces va saltando por todos esos nódulos de Ranvier. Y esto vendría siendo lo mismo, es el mismo nervio mielínico, es decir, el nervio que tiene mielina, en una tinción de plata, ¿ok? Esto es tinción de plata, cualquier cosa se los colocan. Igual vendría siendo nervio mielínico, origen ectodérmico, pero la tinción es plata,
¿Ok? Igual, los cruces o los nódulos de Ranvier, aquí está, es esto, tal cual. Todo esto vendría siendo la mielina, todo esto vendría siendo la mielina, estos que están acá vendría siendo el axón. ¿Ok? Y aquí se ven las fibras nerviosas, una al lado de otra. Bueno, muchachos, espero que les vaya súper bien esta semana, que hayan entendido todo bien y bueno, que tengan buenas noches. También recuerden dormir y descansar.